Ponencia de la doctora Ana María Rodríguez. La doctora Rodríguez es médico cirujano con especialidad en epidemiología con máster internacional en salud pública. También es doctora en educación y posee experiencia como docente y coordinadora en cargos públicos. Actualmente se desempeña como coordinadora de desarrollo profesional del Instituto de Altos Estudios, doctor Arnoldo Gabaldón. Hola, mi nombre es Ana María Rodríguez, soy docente investigadora del Instituto de Altos Estudios, doctor Arnoldo Gabaldón. Es un honor para mí participar en estas quintas jornadas de educación a distancia, denominadas Dimensiones para las Buenas Prácticas en los Procesos de Formación e Investigación mediados por las tecnologías. El día de hoy vamos a tratar el tema el docente investigador en ambientes virtuales, retos y perspectivas. Primero, debemos saber que la docencia es una tarea profesional compleja. Ser docente investigador implica reflexionar permanentemente, asumir una actitud crítica sobre lo aprendido en su formación y notificar saberes con sus estudiantes para establecer sinergia entre lo que se aprende e investiga, además sobre lo que se enseña y el para qué se enseña. Porque al querer asumir una actitud crítica, lo ideal es perseguir un fin que es la transformación. Imparcialmente, la figura del docente investigador lleva a considerar al sujeto como un representante reflexivo, capaz de articular la praxis docente con los conocimientos y las prácticas con la investigación. Es allí donde aterrizamos en algunas funciones de esta actividad docente desde la complejidad. Un docente es un facilitador desde el punto de vista práctico y pragmático. El docente debe poseer una adecuada capacidad de planificación, organización, gestión de recursos, de aprendizaje y estrategias de intervención, manifestando a través de esa capacidad crítica la integración de la teoría con la práctica para poder así transformar eficazmente la realidad, desde su entorno socioeducativo como su entorno socioproductivo. También el docente es un mediador de aprendizajes. Este docente que media implica que el docente es más que un simple emisor de información. El papel del profesor no es solo enseñar lo que conoce o sabe, sino que media el conocimiento a través del lenguaje. Es importante que hay mucha bibliografía recién, muchos autores que hablan que no solo el profesor es mediador de aprendizaje, ya que en estos ambientes virtuales de aprendizaje hay muchos medios como textos, grabaciones, videos, aplicaciones desde la computadora que actúan como intermediarios en este proceso de enseñanza-aprendizaje. De igual forma, el docente es investigador, tiene la responsabilidad de producir, desarrollar y socializar el conocimiento para a través de la realimentación y la reflexión y el consenso, formar profesionales, pero con un concepto de resolución de procesos críticos, procesos reales que se dan en un contexto, donde está situado este sujeto implícito en el aprendizaje. El docente también puede ser tutor o asesor. El docente se responsabiliza académicamente de un estudiante de forma específica en un proyecto de investigación. Allí lleva a cabo una relación unipersonal, directa e individualizada a lo largo de un grado académico y va dando asesorías durante ese proceso de realización. Además de ello, el docente no solamente imparte, planifica, facilita, media, investiga, asesora, sino que él también debe gestionar espacios, no solamente desde el proceso como tal, sino que también debe preparar un aula, debe preparar los medios, los recursos y las herramientas. El docente pasa a ser
meramente expositor a un guía y administrador de medios. Trabaja bajo entornos presenciales y virtuales, y esto demanda a que la enseñanza sea activa, eficaz, potenciadora de ese proceso de construcción de conocimiento. Más allá de la presencialidad, que es donde se dan estas funciones, y en otros ambientes hay otros entornos, que es el entorno virtual de aprendizaje. Ciertamente debemos considerar algunos aspectos. El contexto educativo donde se mueve el participante o el estudiante, el modelo educativo, que es donde está el pilar de la institución formadora, y estos dos espacios, el contexto del participante y del docente, y el modelo educativo que la institución concibe, nos darán herramientas, técnicas y métodos para llevar a cabo nuestras estrategias de aprendizaje y todo el proceso de enseñanza. Esto trae consigo desafíos y retos que nos van a llevar a modelos educativos actualizados, actualizarnos en estos modelos que bien son propios de cada contexto y de cada necesidad. Deben de ir marcados por tendencias de tecnología, información y comunicación, y con ello dejar huella en la alfabetización digital. Todo ello para desarrollar competencias tecnológicas, comunicacionales y pedagógicas, y apropiarnos de estas tecnologías para hacer nuestros estos procesos educativos a través de un entorno virtual. La práctica docente, como ya lo dijimos, amerita una gran parte de crítica para poder transformar. Este proceso crítico, este proceso dinámico de enseñanza-aprendizaje donde se lleva a cabo la praxis docente, más allá de la práctica, la construcción de conocimiento y la práctica como tal, deja ver algunas, hay un autor llamado Guyot que deja ver algunas categorías que la transversalizan. La situacionalidad histórica, lo que ocurre en el mundo, va a permear esa práctica docente. Lo que acontece en nuestro país, las condiciones sociales, políticas, económicas, culturales, el desarrollo tecnológico y los medios masivos de comunicación. Otra categoría fundamental es la vida cotidiana, los conflictos personales de ese docente, los conflictos que vive en su propia cotidianidad, además de las luchas, los problemas en el interior de la propia institución afectan esta práctica. Otra categoría es el poder y saber, las características de la institución, del sistema educativo donde está inmersa esta institución y la sociedad como tal, representa o deja ver la resistencia que se engendra en las propias relaciones de poder que se mueven en este círculo. Y otra categoría importante es la teoría y práctica. El modo de ser, de hacer y pensar de ese docente va a marcar la práctica específica que se dé. Todas estas categorías se articulan en tres funciones principales o en tres elementos principales: el docente, el alumno y la construcción del conocimiento. Y todas estas relaciones que se imbrincan determinan el valor y la posición que da cada sociedad o da cada entorno. Para poder llegar a los retos tenemos que ver cuál es el transitar, cuáles son los caminos y cuáles son los obstáculos o las rupturas. Las brechas, más desigualdades o elementos claves para nuevas oportunidades. Ciertamente hay una brecha, como ya lo dijimos, dentro de las categorías de situacionalidad histórica. Hay brechas sociohistóricas. La humanidad vive una crisis civilizatoria que se afronta como dinámica del agotamiento del sistema y crisis que ha permeado la educación, convirtiéndola en elemento establecido
al servicio del modelo del desarrollo capitalista. Actualmente vivimos en una pandemia. La COVID-19 está acelerando algunas tendencias persistentes en el mercado laboral. La adopción de nuevas dinámicas, nuevas tecnologías, profundiza la desigualdad de acceso, de ingreso. Alrededor del 34% de empresas han aumentado o empezado el uso de Internet, de las redes sociales e incorporado las plataformas digitales en nuestra cotidianidad. En Venezuela el bloqueo se ha convertido, y es un contexto nacional, en la primera causa que determina todos los problemas que aquejan a nuestra nación, desde el punto de vista económico, geopolítico y a la población desde el punto de vista social. Impide que el país retome sus procesos de crecimiento económico y de crecimiento de riqueza. Esto deja consigo una batalla diplomática que se arrastra evidenciando las relaciones de Estados Unidos que han sido hostiles, poco colaborativas y en los últimos años han incrementado su nivel de agresión contra nuestro país a través de bloqueo, de medidas coercitivas, unilaterales, de sanciones. Hay también una batalla financiera donde Estados Unidos bloquea el acceso a créditos internacionales, lo que hace que sea un tanto más difícil la incorporación de recursos o medios para poder llevar a cabo educación en ambientes virtuales. También hay una batalla comercial internacional, hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China, y al nosotros ser aliado de China es motivo de considerar a Estados Unidos, eh, teniendo en cuenta que nosotros tenemos la reserva petrolera mundial más grande y el destino de nuestras expropiaciones, de nuestras exportaciones, es principalmente hacia China. El 2020 se ha caracterizado por una recesión mundial producto de la pandemia global. Esto se ha ido un tanto normalizando. El Banco Mundial ha estimado que cerca de 155 millones de habitantes han incrementado su nivel de pobreza extrema durante el coronavirus. El predominio de monopolios productores de bienes de primera necesidad de consumo masivo y la dependencia de insumos importados. La mayoría de Estados Unidos le declararon la guerra al Estado venezolano, haciendo más difícil, como les dije, la adquisición de nuevos medios tecnológicos. Las medidas de distanciamiento social asociadas al confinamiento afectaron enormemente el mundo cultural, que es parte de nuestro contexto que permea también la educación, que lleva o altera su cadena de valor, debilitando a profesionales, a la práctica de profesionales de la cultura y muchas empresas que en ellas se mueven. La educación en ambientes virtuales abre vías para retomar la importancia del aprendizaje espontáneo en el contexto cultural, como bien lo determina Vygotsky desde sus teorías sociales. Dice que si la educación no parte de un contexto social y desde sus propósitos y realidades, obviamente estamos siendo incoherentes con todo el proceso. Más de 1.500 millones de niños y niñas, adolescentes, jóvenes han sido afectados por el cierre de instituciones educativas por la COVID, lo que ha llevado a que exploremos recursos digitales y promovamos esta educación desde los ambientes virtuales de aprendizaje. Las personas se vieron en la necesidad de adaptar esas herramientas tecnológicas al aspecto familiar, al aspecto laboral, donde ahora hay un home office. El reporte revela que del diario Las Américas en el año pasado, que Venezuela tiene el segundo internet más lento del mundo, con 7,48 megabytes, y por más que el CONATEL quiere llevar a 10 megabytes en todas las instituciones educativas, las medidas ya, por la batalla y por las medidas económicas ya previamente introducidas en este debate, ha sido difícil. Las desigualdades socioterritoriales se pueden incrementar durante la educación en ambientes virtuales,
La idea es no seguir invisibilizando a la gente, es decir, que parte de la población sea invisible para la mayoría y para el Estado. Hay brechas desde la cotidianidad, desde los conflictos docentes, desde sus luchas, desde los problemas que se viven en el interior de la propia institución, luchas de reivindicaciones salariales. La demanda más grande de todos los profesionales de educación es clara, un salario que garantice la dignidad, una vivienda digna, comer, vestirse, pasear, viajar, formarse, lo que contempla o está contemplado en el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La falta de recursos en las instituciones educativas, como los problemas de conexión, la posibilidad de acceso a Internet, las fallas eléctricas, las fallas en tecnología, afectaron la capacidad de respuesta organizacional, operativa y la capacidad para que estos sujetos implícitos en educación desarrollen o participen en el aprendizaje digital. Los profesores que manejan, según un estudio realizado en el 2020 por Muñoz, que manejan las tecnologías de información y comunicación desde el sentido pedagógico, desde el sentido de planificación de los procesos, desafortunadamente son la minoría. Los docentes tienden a citar un aumento en la carga de trabajo cuando imparten en línea. Prepararse para enseñar en un formato en línea generalmente requiere al menos de 10 horas de capacitación fuera de una enseñanza regular. Desde otra categoría expresada como es el poder y el saber, como es las propias categorías de la institución, del sistema educativo y la sociedad, hay una sociedad sin una ideología clara, con un modelo civilizatorio único, globalizado, universal, que establece que es innecesario hablar de política en algunos escenarios. Esa es la sociedad donde no hay alternativas posibles a modos de vida distintos, donde el pensamiento neoliberal eh, es hegemónico, se presenta una narrativa histórica donde el conocimiento es único, científico, objetivo, y donde la sociedad moderna como la forma más avanzada está sustentada no en sus condiciones históricas, culturales y específicas, sino individualizada. La institución educativa no es ya una institución única, sino heterogénea, siendo difícil identificar qué puede ser una institución. El eurocentrismo de la modernidad que se ve en las estrategias, los recursos, es exactamente el haber confundido la universalidad abstracta con la mundialidad concreta. Existen organizaciones educativas donde se presenta el capitalismo financiero. El ideario educativo es que la educación privada es la que debe prevalecer. La escuela pública va cada vez en deprimento, lo que lleva a un principio ideológico articulador a nivel social, donde se aspira a la libertad individual más que el bienestar colectivo en educación. Desde la categoría teoría y práctica hay brechas pedagógicas importantes. El desconocimiento docente en las bondades de educación a distancia, siendo el primer obstáculo epistemológico. Desde donde te formes, vas a formar. Heredamos prácticas docentes mezcladas con deficiencias derivadas de un diseño precario donde la actividad docente es mecánica, improvisada y fría. El criterio de buenos profesores es los que se reducen a transmitir conocimientos. El profesor ha olvidado, no le interesa o no sabe cómo impartir una docencia que además de informar, forme. Se siguen creando estrategias y políticas para la educación presencial. Todos los lineamientos giran en torno a la educación presencial y todos los que pueden desarrollarse en educación en ambientes virtuales no están claros. El currículo educativo está siendo diseñado para educación presencial
La formación de los docentes no contempla herramientas para responder a los retos de clases en ambientes virtuales. La educación en espacios virtuales es más compleja que solo mandar videos y tareas por una red social o WhatsApp. Se ha abusado de las tareas y ha sido un error. La verdad es que más tareas no garantizan más aprendizaje. También hay brechas investigando en docencia. En la investigación con respecto a la docencia se vislumbran los términos de prioridad, reconocimiento y apoyo. Paradójicamente, el desarrollo y las aportaciones de la investigación en general y en la investigación educativa en particular no ha estado ni están en la altura de los principales problemas o procesos críticos y perspectivas de la sociedad y del sistema educativo de hoy. Con todas estas categorías que emergen en estas brechas digitales desde la formación y desde la praxis docente, hay retos que van más allá del propio docente investigador. Es un reto que debemos asumir todos y todas. Retos en la situacionalidad histórica. ¿Cómo se relaciona el aprendizaje en un ambiente virtual con lo que pasa fuera de él? ¿Nos los hemos preguntado? Bueno, de allí parten algunos retos. La actual coyuntura política y económica del país, sometido a mecanismos de guerra no convencional, obliga a repensar todos los ámbitos de las políticas públicas, de manera especial las políticas educativas. Reducir las desigualdades en el acceso a la educación en ambientes virtuales. Fortalecer la comunicación, padre, estudiante, comunidad, familia. Hacer realidad el compromiso social a apoyar a los vulnerados de nuestro contexto. Revisar a los servicios públicos, principalmente las redes de comunicación y el servicio eléctrico, que es el tema que nos atañe. Mejorar el suministro eléctrico, en este sentido los apagones improvisados y los saltos de voltaje serían un gran desafío para nosotros. Robustecer las medidas macroeconómicas de Estado en el país, enfocadas a mejorar el funcionamiento de la rentabilidad de los movimientos económicos nacionales que atraigan las inversiones y favorezcan el comercio para la reconstrucción del país. Los retos en la cotidianidad docente. ¿Es posible enseñar por pasión y transformar? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles serían nuestros retos? Para honrar la consagración exclusiva y prioritaria de la actividad docente, se amerita que este rol constituya la principal fuente de ingreso, de interés y vocación profesional. Los docentes deben tener una carrera con una trayectoria profesional que se le reconozca sus méritos y sus avances y se garantice su derecho del artículo 91 de la Carta Magna, donde tenga una remuneración adecuada. Se debe realizar una evaluación profunda y detallada de las condiciones de vida y conectividad de todos los sujetos implícitos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si no, estaríamos realizando el proceso bajo un contexto incoherente, descontextualizado. Ofrecer espacios para que los maestros, los profesores se actualicen y procuren flexibilizar en los mismos, porque no todos presentamos el mismo nivel educativo, el mismo nivel de formación en educación a distancia, en educación en entornos virtuales. Propiciar el apoyo pedagógico, el apoyo emocional en todo este proceso educativo. Debe dársele autonomía y libertad en los protocolos a cada institución educativa que generen sus procesos de educación, de enseñanza-aprendizaje según su zona y sus necesidades. Retos desde la categoría poder y saber. Si la universidad aspira a convertirse de nuevo en una institución capaz de reconquistar su legitimidad y hegemonía, debe afrontar ciertas reformas, no reformismo, reformar su esencia institucional, desarrollada en torno a 3 ideas. Red, democratización interna y externa y evaluación participativa. Las universidades públicas deben estimular la multiconectividad de las universidades, donde se establezca un grupo, una red, no para la mercantilización y la competitividad, sino para establecer sinergias. La democratización externa no debe entenderse como un proceso para la aproximación de la
universidad a la industria, sino la institucionalidad de las relaciones con los ciudadanos. Y la interna como la institucionalidad de la democracia participativa que neutraliza la separación de la docencia, la investigación y la administración. No más fragmentación dentro de la institución educativa. Los criterios de la evaluación participativa deben ser congruentes y ser partícipes de los propósitos que parten del mismo contexto. Apartar el proceso de mercantilización de la institución. Si el papel de las universidades está siendo reivindicado, debemos pensar nuevos modelos que no pasen única y exclusivamente por reproducir valores de la cultura empresarial o de mercado. El conocimiento tradicional, como ya lo dijimos, ha sido puesto en crisis y en transición. No desde ese conocimiento, no partir desde el conocimiento objetivo, único, científico, sino trascender a ese conocimiento transdisciplinar, contextualizado, interactivo, producido y distribuido y consumido en aplicando las tecnologías de información y comunicación. Retos desde la teoría y la práctica. ¿Cómo organizamos la vida y enseñanza en un ambiente virtual de aprendizaje? Bueno, integrando cuerpos, donde se incentiva la reflexión crítica y la argumentación, delineándose como herramienta principal. Como bien lo dice Luis Beltrán Pietro Figueroa, la escuela no puede ser reflejo de la sociedad que tenemos, la escuela debe ser reflejo de la sociedad que queremos. El plan de educación que permita reformar el sistema y lo adopte a las diferentes plataformas y al contexto socioeconómico de los estudiantes y su familia debe ser prioritario. No debemos trabajar por contenidos, debemos trabajar por propósitos construidos entre todos los sujetos implícitos. Formar a los docentes en los lineamientos sobre cómo aplicar la educación desde los ambientes virtuales, cómo acompañar, cómo hacer la comunicación, cómo establecer la realimentación. Es importante en la mediación pedagógica. Se debe generar estrategias que permitan desarrollar capacidades en los equipos directivos, que permiten una mejor gestión en los entornos virtuales de aprendizaje, así garantizando el éxito. Promover mayor autonomía en los participantes, donde el docente funja solo como asesor o mediador. No es solo formar puntualmente, sino propiciar comunidades, redes de estudio, donde se puede interactuar, mantener lazos de cooperación y construcción colectiva. Revisar los perfiles de ingreso y egreso que tenemos actualmente para contar con una selección prioritaria y actualizada de acuerdo a los propósitos que desde el ambiente virtual queremos realizar. Finalmente, vuelvo a citar a Prieto Figueroa. Educar es, por encima de todo, formar una conciencia, crear un espíritu, señalar un rumbo. Y a veces, al que señala el rumbo no ha recorrido el cambio, pero sabe por dónde va. Igualmente, Freire refiere, nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Mantente conectado a estas quintas jornadas de educación a distancia que el IA y la Coordinación de Educación a Distancia traen para ti.